Sí, creo que sí. Gracias. Entonces vamos a retomar en lo que nos quedamos la clase pasada. En la clase pasada alcanzamos nosotros a describir las leyes de Newton. ¿Se acuerdan? Vimos las 3 leyes de Newton. Gracias. Que me dice la primera ley de Newton que cualquier objeto que se encuentre en reposo o movimiento, su fuerza siempre va a ser en movimiento con velocidad constante, su fuerza va a ser 0. Acuérdense que la fuerza es lo que genera el movimiento. Entonces, si mi objeto que yo estoy estudiando como tal no está recibiendo una fuerza, entonces, ¿qué va a suceder? Que mi objeto va a estar en reposo. Y la semana pasada nosotros mencionamos, ¿por qué ese mesabanco está en reposo y no se mueve? Porque no está recibiendo ninguna fuerza que genere movimiento. Entonces, la primera ley de Newton me dice tal cual eso. Que todo objeto que se encuentre en reposo o en movimiento con velocidad constante, su fuerza va a ser 0. La segunda ley de Newton que nosotros habíamos mencionado es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea que si mi objeto se encuentra en movimiento, la fuerza que va a estar recibiendo es igual a la masa del objeto por la aceleración. Entonces, yo creo que para esto vamos a poner aquí el pizarrón en pantalla para ir anotando lo que vendrían siendo las fórmulas de las leyes de Newton. ¿Dónde está el cablecito? Es que me quiero mover aquí nada porque la televisión otra vez se me desconecta. Entonces tenemos la primera ley de Newton, que tenemos que para un objeto, déjenme les hago zoom porque aquí su pantalla está bien chiquita. Que para un objeto en reposo, o sea, sé que no tiene movimiento, la fuerza es igual a 0 newtons. Eso es lo que nos dice la primera. De velocidad constante. O sea, que no tiene aceleración en su movimiento. La segunda ley de Newton me dice que ahora sí tengo un objeto en... pero le dio un poco tarde, ya lo mandamos a adaptar. Ah, ya. Ay, perdón, con permiso de nada. Sí, entonces tenemos que la segunda ley vamos a tener un objeto en movimiento y que aparte pues tiene una aceleración. Acuérdense que no es lo mismo tener un movimiento en velocidad constante que un movimiento con aceleración. La velocidad va a ir cambiando a través del tiempo. Entonces aquí tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y aquí vamos a anotar las variables, porque luego eso pasa que entonces vamos a poner aquí que la newtons, toda fuerza siempre la vamos a medir en newtons, que no se les olvide eso. Luego tenemos una masa, que la masa se va a medir en kilogramos. Y por último tenemos una aceleración sobre segundo al cuadrado. Y la tercera ley de Newton me dice que siempre vamos a tener una fuerza de reacción a toda fuerza. Entonces, ¿cómo expresamos matemáticamente la tercera ley de Newton? Idéntica, nada más que con
dirección contraria, sentido contrario, pues es que mi fuerza A, vamos a llamarle A, la fuerza A, pues recibe una fuerza idéntica pero con signo contrario, o sea, una positiva y la otra negativa. Junto con estas tres leyes vamos a estar trabajando aparte una cuarta fórmula que como tal no entra dentro de las leyes de Newton, pero tiene que ver con todo esto, que es la ley de la gravitación universal. Entonces vamos a tener, acá la voy a anotar como cuarta y última porque es con las fórmulas que vamos a estar trabajando, que esta se conoce como ley de la gravitación universal, que me dice que la, la fuerza es igual a la constante de gravitacional, que ahorita vamos a ver cuánto vale esa constante. Siempre que en física les digan la constante, en este caso gravitacional, o la constante de Coulomb, la constante de quien sea, son valores constantes. Acuérdense que un valor constante no varía, o sea, siempre vale lo mismo. Quiere decir que esta G que yo tengo aquí tiene un valor específico y que siempre va a valer lo mismo, que ahorita vamos a ver cuánto vale. Por la masa 1, por la masa 2, sobre la distancia entre los centros de la masa al cuadrado. Vamos a poner aquí nuevamente, tengo una fuerza, quedamos que tenemos la constante gravitacional. Y fíjense, aquí les voy a anotar el valor de la constante gravitacional, que es de 6.67, 4, me voy a desplazar tantito para que me quepa, por 10 a la 11, a la menos 11, perdón, Newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Esto quiere decir que siempre que tengamos un problema de la ley de gravitación universal, el valor de esta constante siempre va a ser 6.674 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Tenemos una, aquí tenemos que la fuerza se mide en newtons, tenemos una masa 1 y masa 2, que son masas que medimos en kilogramos. Y la última variable es la R, que es la distancia, y que la distancia la vamos a medir en metros. Entonces, con toda esta información, pues ahora vamos a resolver problemas. Vamos primero con uno de fuerza gravitatoria. Entonces, ya teniendo todas las fórmulas, me paso por acá abajito para anotar el problema. Entonces, vamos a iniciar. Una masa de 800 kilogramos
y otra de 500 kilogramos se encuentran separadas por 3 metros. Coma, ¿cuál es la fuerza de atracción que experimenta la masa? Entonces, vamos viendo qué datos me da. Acuérdense que siempre es bien importante identificar los datos numéricos que me da el problema. Entonces, para estos, ¿y qué datos me da el problema? ¿La qué? Kilogramos. ¿Y esos kilogramos qué me representan? La masa. Entonces me da una masa 1 con un valor de 800. Ay, espérenme, aquí me falta ponerle la variable que es M1. La masa. ¿Qué otro dato me da? La masa 2. La masa 2 es igual a 500 kilogramos. ¿Y qué más me da de datos? Me dice que se encuentran separadas por ¿cuánto? 3 metros, ¿cierto? Entonces tenemos que la distancia, o sea, R, es igual a 3 metros. Y puedo darme cuenta que es la única información que me da, ¿cierto? No me da más y ya nada más me faltaría anotar a mí lo que me está pidiendo que calcule, que es la fuerza, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué fuerza, que se mide la fuerza en newtons. Vámonos con la fórmula. Por los datos que me da, vimos un total de, pues podemos decir que en sí, dos fórmulas, que es la de la segunda ley de Newton y la ley de la gravitación universal de Newton. Entonces, la primera fórmula que tenemos, que es la segunda ley de Newton, me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Les pregunto, ¿el problema me da el valor de una aceleración? No, ¿cierto? Entonces no puedo utilizar esa fórmula, pero me puedo ir a la ley de la gravitación universal de Newton, que me dice que la fuerza es igual a la constante por la masa 1 cuadrado. Fíjense cómo el problema me da el valor de una masa 1. Y me da también el valor de una masa 2. Y me está dando el valor de la distancia, ¿cierto? La única variable que me falta es la constante y ese valor yo ya se los di. ¿Cuánto vale? ¿Se me pueden hacer favor? Era 6.674. Ay, espérenme, déjenme lo empiezo aquí a anotar. Entonces tenemos que va a ser 6.774 por 10 a la menos 11. Ajá. Y tenemos que son newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Entonces, ahora sí, yo tengo el valor de la G. Ay, esa no es la G. De la G. Y fíjense cómo ahora sí tengo los valores numéricos para todas las variables que me pide mi fórmula, ¿cierto? Entonces, ahora sí me puedo pasar a la sustitución, donde tenemos que la fuerza es igual a la constante, que ¿cuánto vale numéricamente la constante? Pues vale 6.674 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Y me voy a desplazar para que me quepa todo. Y eso lo tengo que multiplicar por ¿quién? Por la masa 1. Entonces vamos a multiplicar por la masa 1, que la masa 1 es de 800 kilogramos. Y todo eso lo tenemos que multiplicar por la masa 2, que la masa 2 es de
500 kilogramos. Y lo dividimos entre la distancia que nos dieron fueron 3 metros y lo elevamos al cuadrado. Y entonces fíjense cómo ahí quedó naranja por verde por rosa entre el amarillo al cuadrado. Lo único que tengo que hacer pues es hacer la operación en mi calculadora para obtener el resultado ya del problema. Y entonces multiplicamos 800 por 500 y me va a dar 400,000. De haber multiplicado 800 por 500. Y eso lo tenemos que dividir entre ¿qué? Entre 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 por 3? Entre 9 y me da 44,444.44. Todavía eso me falta multiplicarlo por el naranja, ¿cierto? Entonces vamos a meter el por 6.674 por 10 a la menos 11 y me da el siguiente resultado. Que la fuerza que hay entre estos dos cuerpos es de 2.9 por 10 a la menos 6 newtons. Esa es la fuerza que hay entre estos dos cuerpos. Y si se fijan, porque esto ya se va a ver muy común en física, el por 10 a la n o por 10 a la menos n. ¿Qué es este por 10 a la n o por 10 a la menos n? Se le conoce como notación científica, que en áreas que involucran matemáticas se utiliza para representar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas sin no tener tanto dígito. Entonces, lo que voy a hacer para entender a la notación científica es que este resultado lo voy a expresar sin notación científica. Entonces, vamos a poner aquí, fuerza es igual a... Y agarro mi 2.9, creo que aquí no me va a alcanzar. Agarro mi 2.9, y este por 10 a la menos 6 me está indicando este 6, el número de veces que voy a recorrer el punto decimal. Si está negativa mi n, lo recorro hacia la izquierda, y si está positiva, lo recorro hacia la derecha. En este caso está negativa, ¿cierto? Entonces lo vamos a recorrer hacia la izquierda. ¿Cuántas veces? 6. Agarro mi punto decimal, que está aquí, de mi resultado, y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces mi punto decimal queda aquí. Y colocamos los espacios vacíos, ceros. Entonces me quedaría 0.0000029 newtons, que son exactamente lo mismo, uno con notación científica y otro sin notación científica. Fíjense cómo la notación científica me sirve para reducir los dígitos. Entonces, a partir de aquí ya vamos a estar trabajando con mucha notación científica. Vámonos con la otra, con otro problema.
igual va a ser de la ley de atracción gravitacional entre dos objetos. Entonces vamos a poner aquí nuestro enunciado y nos dice que calcular la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas si una de ellas tiene una masa de 110 kilogramos y otra de 86 kilogramos. Si la distancia que hay entre ambos es de 1.3 metros. Entonces, igual que en el otro problema, vamos a ir extrayendo los datos que me da mi enunciado. Entonces, vamos a poner aquí nuestra lista de datos. ¿Y qué datos me da el problema? Puedo observar que me da la masa y la primera me queda de... Entonces vamos a poner M1 es igual a 110 kilogramos. ¿Y cuánto tenemos de la masa 2? Exactamente, 86 kilogramos. Entonces M2 nos va a quedar como 86 kilogramos. ¿Qué otro dato numérico me da? Los metros que son distancia. Entonces vamos a poner que R vale un total de 1.3 metros, ¿cierto? Y lo que me está preguntando que calcule es la fuerza de atracción entre estos dos cuerpos. Vamos a saber que la fuerza es igual a la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia al cuadrado. Entonces, podemos ver que el problema ya me está dando mi masa 1, ¿cierto? Y también me está dando la masa 2, ¿cierto? Y me está dando la distancia. ¿Qué valor me falta a mí para poder completar el problema? La constante gravitacional. ¿Que cuánto vale esa G? Quedamos que siempre va a valer 6.674 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces ya tenemos a todas nuestras variables. Entonces podemos pasar a la sustitución para calcular la fuerza que va a existir, la fuerza de atracción que va a existir entre estos dos
cuerpos, entre estas dos personas. Entonces vamos a tener que la fuerza es igual a mi constante, que vale 6.704 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por el valor de la masa 1, que ¿cuánto vale la masa 1? 110 kilogramos, entonces multiplicamos por 110 kilogramos por la masa 2, que es de 86 kilogramos, y esto lo dividimos entre nuestra distancia, que es de 1.3 metros al cuadrado. Fíjense cómo me queda el valor numérico del naranja por el valor numérico del azul, por el valor numérico del morado, sobre la distancia al cuadrado. Y ahora sí podemos llegar al resultado haciendo únicamente las operaciones matemáticas. Entonces, vamos yéndonos por orden. Multiplicamos 110 por 86 entre bueno, esa multiplicación me va a dar 9.460 entre 1.3 al cuadrado me da 5.597 y ese 5.597 lo multiplico por la constante que vale 6.674 por 10 a la menos 11 y de resultado me da que la fuerza es de 3.73 por 10 a la menos 7 newtons. Y nuevamente, si quisiéramos pasar este resultado que nosotros obtuvimos sin notación científica, ¿cuántas veces voy a recorrer mi punto decimal? 7. Y como lo tengo negativo, lo voy a hacer hacia la izquierda. Entonces me va a quedar 0. Ahí está, con o sin notación científica. Fíjense, mi punto decimal estaba aquí, donde tengo mi cursor, aquí, y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y me queda donde lo coloqué, ¿cierto? Fíjense, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí está. Vámonos con un último para entonces pasarnos al que viene en su libro. En su libro, en su guía. En su guía, en su guía. Calcular la magnitud de la fuerza de atracción entre la fuerza gravitacional, gravitacional de atracción con la que se atraen
un perro de 6 kilogramos y una persona de 80 kilogramos. Si la distancia que los separa es de, vamos a ponerle 2 metros. Entonces ya con esto, vamos viendo. Nuevamente, primero vamos a identificar los datos que me da el problema. ¿Qué datos me está dando el problema? La masa 1 y la masa 2. Perfecto. Masa 1 de 6 kilogramos, que vendría siendo la masa del perro. Ajá. Y la masa 2 de 80 kilogramos, que es el de la persona. ¿Qué más me da de datos? Distancia que separa estos dos, que sería de 2 metros. Y lo que me pide que calcule es la fuerza. Vámonos con la fórmula. Seguimos utilizando la misma fórmula, que me dice que la fuerza es igual a la constante por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia al cuadrado. Nuevamente podemos observar que me da la masa 1, me da la masa 2 y me da la distancia, ¿cierto? Y no, bueno, no me da el valor de la constante, pero ustedes ya saben que la constante vale 6.674 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Se fijaron cómo en los tres problemas que llevamos la G vale lo mismo? Por eso se llaman constantes, porque no importa el problema que yo tenga, el valor de esa variable siempre va a ser el mismo. Entonces ya me puedo pasar a la sustitución, ¿cierto? Vamos a tener la sustitución, la fuerza, es igual a la constante, que vale 6.674 por 10 a la menos 11, newton por metro cuadrado por kilogramo cuadrado. Me voy a desplazar tantito para tener toda la sustitución. Por la masa 1, ¿que cuánto vale la masa 1? 6 kilogramos. Por la masa 2, ¿que cuánto vale la masa 2? 80 kilogramos. Sobre la distancia, ¿que cuánto vale? 2 metros al cuadrado. Y entonces podemos observar que nos queda el valor numérico del naranja por el valor numérico del morado, por el valor numérico del rosa, entre el valor numérico del amarillo al cuadrado. Me paso a mi calculadora y multiplico 6 por 80 y me va a dar 480. Ese 480 lo divido entre 2 al cuadrado, que ¿cuánto es 2 por 2?
4 y me da 120. Ese 120 lo multiplico por el naranja, que sería 6.674 por 10 a la menos 11. Y el resultado es fuerza igual a 8.0088 por 10 a la menos 9 newtons. Vámonos ahora sí con el que viene en su guía. En su guía viene en la página 16. Ajá. De todos modos lo voy a anotar aquí en el pizarrón. Por aquello de que no traigamos la guía. Y dice, determina la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos cuyas masas son de 2 kilogramos cada una, si la distancia entre sus centros de gravedad es de 10 centímetros. Ese es el problema que viene en su guía. Y si se fijan, es muy similar a los que estuvimos viendo, ¿cierto? Entonces vamos a contestar ahora este. Vuelvo a repetir, viene en la página 16. Entonces, primero que nada, igual que en los problemas anteriores, vamos a hacer nuestra lista de datos. Entonces, vamos a tener nuestros datos. ¿Y qué datos me da el problema? La masa 1, ¿cierto? ¿De cuánto es la masa 1? 2 kilogramos. ¿Y la masa 2 de cuánto va a ser? Me está diciendo que los dos cuerpos, todos los dos tienen una masa de... Me dice, entre dos cuerpos cuyas masas son de 2 kilogramos cada una. Entonces la masa 2 va a ser también de 2 kilogramos. Ajá. Y me dice que la distancia que los separa, ¿cuánto va a ser? 10 centímetros. Entonces, R va a ser de 10 centímetros. Y me pide que calcule la fuerza, ¿cierto? Entonces, bien importante que hay que considerar que mis masas están en la unidad correcta. La masa la necesito en kilogramos. Eso ya lo tengo correcto. Pero la distancia la tengo en centímetros y yo la necesito en metros. Entonces, aquí abajito voy a hacer la conversión de unidades. O sea, voy a pasar de centímetros a metros. Para eso necesito una equivalencia. Entonces, un metro, ¿cuántos centímetros tiene? ¿Alguien sabe? Tiene 100 centímetros. Esto quiere decir que si yo llego a la parisina y pido 1 metro de tela o pido 100 centímetros de tela, me van a dar exactamente lo mismo. Ajá, son iguales, nada más que uno está en metros y otro está en centímetros. Acuérdense, conversión de unidades. Agarro lo que quiero convertir. ¿Qué es lo que quiero convertir? Los 10 centímetros, ¿cierto? Entonces pongo mis 10 centímetros y lo tengo que multiplicar por mi factor de conversión, que mi factor de conversión va a estar dado por la equivalencia que yo escogí. Entonces agarramos
La equivalencia, ¿qué unidad? Yo les pregunto, ¿qué unidad quieren eliminar? O sea, ¿quieren eliminar los centímetros o los metros? Los centímetros. Entonces, siempre la unidad que quieran eliminar ustedes va a ir abajo, en el denominador de mi factor de conversión. Y la unidad a la que quiero llegar siempre va a ir en el numerador. ¿A qué quiero llegar? A metros. ¿Y cuántos metros tengo en mi equivalencia? 1. Ajá. Este lo divido entre 1 para que a mí se me haga más fácil, porque 10 entre 1, ¿cuánto es? 10. ¿Verdad que no le estoy haciendo nada? Para que entonces me quede una multiplicación de fracciones y no se les olvide que la multiplicación de fracciones es numerador por numerador. 10 por 1, 10. Ajá. Entre, y multiplicamos denominador por denominador. 1 por 100, 100, ¿cierto? A mí me gusta, cuando hacemos conversión de unidades, también multiplicar las unidades, porque con las unidades es donde me voy a dar cuenta si la conversión la estoy haciendo bien o la estoy haciendo mal. Arriba que tengo centímetro por metro, ¿cierto? Pues aquí pongo centímetro por metro. Y abajo que tenemos centímetro, ¿sí o no? Entonces fíjense cómo el centímetro se divide con el centímetro y me quedan los metros que yo estoy queriendo, ¿cierto? Ya nada más dividimos 10 entre 100 y me da 0.1. Ajá, esto es igual a 0.1 metros. Entonces aquí ponemos que esto también es igual a 0.1 metros. Ahora sí, ya tengo mi distancia en metros y mis masas en kilogramos. Ahora sí puedo aplicar la fórmula. Vámonos con la fórmula. Voy a subir tantito. Y para la fórmula tenemos la que hemos estado utilizando, no hemos cambiado. Vamos a tener que la fuerza es igual a la constante por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia al cuadrado. Y nuevamente puedo observar que el problema me da una masa 1, me da una masa 2 y me da una distancia. ¿Qué es lo que me falta? La constante. ¿Cuánto vale la constante? 6.674 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Ahora sí tengo todos los valores numéricos. Y puedo empezar con la sustitución. Ajá. Vamos a la sustitución. Empezamos. La fuerza es igual a la constante, que ¿cuánto vale? 6.674 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Lo voy a desplazar para que me quepa. Por el valor de la masa 1, que ¿cuánto vale la masa 1? 2 kilogramos por la masa 2, que vale 2 kilogramos. Y esto lo dividimos entre la distancia de, ¿cuánto es la distancia? 0.1 metros. Y esto lo elevamos al cuadrado. Ajá. Y entonces ahora sí vámonos con el resultado, que el resultado, lo único que tengo que hacer pues son las operaciones matemáticas. Y entonces vamos en lo que, creo que ya quedó, resultado. La fuerza es igual a, multiplicamos 2 por 2, ¿cuánto me va a dar? 4, ajá, entre punto 1 por punto 1 me va a dar 400. Ese 400 me falta multiplicarlo por la constante por 6.674 por 10 a la menos 11 me va a dar 2.66, 96 por 10 a la menos 8 newtons. Que si alguien tiene por ahí a la mano su guía, se podrá dar cuenta que
Pues la guía les hace casi todo, nada más falta que hagan ustedes las operaciones matemáticas, pero ahí está para que entendamos un poquito mejor de dónde vienen las operaciones que me marca ahí la guía. Ujú. Ahora bien, vamos a trabajar con la segunda ley de Newton. Ujú. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. Ujú. Entonces, vámonos con el primero. Ujú. Entonces, acuérdense que ya vamos a cambiar de fórmula. Ahora nos vamos con la segunda ley de Newton. Ujú. Entonces, para el primer problema vamos a tener el siguiente enunciado. Dice, calcular la magnitud de la aceleración que se produce, que produce más bien, que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 newtons a un cuerpo cuya masa es de 13 kilogramos. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a seguir como los mismos pasos para este tipo de problemas, donde iniciamos con los datos. ¿Qué datos me da el problema? Me está dando la masa, ajá, por acá tengo la masa de, ¿cuánto? De 13 kilogramos. Tengo una masa de 13 kilogramos. Ujú. Y también me está dando una fuerza de 50 newtons. Y hay que recordar nuestra segunda ley de Newton, la fórmula que me describe la fuerza que tiene un
objeto es igual a la masa de ese objeto por la aceleración. ¿Qué me está preguntando el problema? ¿Qué tengo que calcular yo? ¿La magnitud de qué? De la aceleración, de la A. Fíjense cómo de los datos numéricos nosotros tenemos la masa y tenemos la fuerza, ¿cierto? Y a quien no conozco es la aceleración. Siempre que ustedes tengan un caso como este, donde me está preguntando por una variable que no está despejada, pues nosotros tenemos que despejar. Esto quiere decir que la variable que a mí me interesa conocer, la necesito que esté solita. ¿Esta A está solita? No, ¿verdad? Tiene una M al lado, entonces le tengo que quitar la M que está aquí al lado. Entonces, esa M está multiplicando. Si la quiero pasar para el otro lado, ¿cómo va a pasar? Acuérdense que va a pasar dividiendo. Ay, pero pasé la que no era, ¿verdad? ¿A quién tengo que pasar? A la M, ¿cierto? A la M la paso dividiendo y me queda que es igual a la aceleración. Entonces, fíjense cómo la fuerza la conozco y la masa también la conozco. ¿Puedo calcular ahora sí la aceleración? Sí puedo. Me voy a pasar a la sustitución. La aceleración es igual a la fuerza. ¿Que cuánto vale la fuerza? 50 newtons sobre la masa. ¿Que cuánto vale la masa? 13 kilogramos. Y ya lo único que nosotros tenemos que hacer es dividir 50 entre 13. Agarramos nuestra calculadora. 50 entre 13 y me da 3.84. Entonces, nuestro resultado, la aceleración es igual a 3.84 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya quedó resuelto nuestro problema. Vámonos con otro. Voy a bajar. Y vamos a tener calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza cuya magnitud de 350 newtons le produce una aceleración cuya magnitud es de 52.000 metros sobre segundo al cuadrado.
punto. Entonces vamos a comenzar. Iniciamos nuevamente con los datos que me da el problema. ¿Qué datos me está dando el problema? Fuerza. ¿De cuánto es la fuerza? 350 newtons. Aquí me dice que tiene o recibe una fuerza de 350 newtons. ¿Qué más? ¿Qué produce esa fuerza? ¿Qué está produciendo? Una aceleración de ¿cuánto? 52.000 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué me pide que calcule? La masa del cuerpo que está recibiendo dicha fuerza. Entonces, masa es igual a signos de interrogación y la necesitamos en kilogramos. Ujú. Y entonces vamos viendo, la fórmula va a ser la que ya conocemos. Fórmula es igual, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? El problema me está dando el valor de la aceleración y también el valor de la fuerza, ¿cierto? Es que aquí hizo lo que se dio la gana. Fuerza. Y me pide que calcule a quién, a la masa. ¿A quién tengo que despejar? A M, ¿cierto? ¿Qué le está estorbando a M? La A. ¿Y esa A qué está haciendo? Multiplicando. Entonces la vamos a pasar dividiendo. Entonces me queda fuerza sobre... Ay, es A. Otra vez me pasó lo de hace rato que ando agarrando la variable incorrecta. Es la A. Entonces aquí abajo, la A está multiplicando, la pasamos dividiendo y esto es igual a la masa. Entonces me queda que la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Y ya me puedo pasar a la sustitución. Que me dice que la masa es igual a la fuerza, que ¿cuánto vale la fuerza? 350 newtons sobre la aceleración que vale 52.000 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo único que me falta hacer pues es esa división de 350 entre 52.000 y me va a dar como resultado igual a 6.73 por 10 a la menos 3 kilogramos.
Ay, bueno, ahí se me pasó, pero es M. La masa es igual a 6.773 por 10 a la menos 3 kilogramos. Vámonos ahora sí con el que viene en su guía. Igual viene en la página 16. Como el pasado, lo voy a anotar aquí también en el pizarrón para aquellos que no traen la guía o no la tienen todavía impresa. Repito, el problema viene en la página 16. Dice, un sillón con una masa con una masa de 10 kilogramos, parte del reposo y es empujada sobre un plano horizontal con una fuerza de 15 newtons durante un tiempo de 15 segundos. Punto y seguido determina la aceleración despreciando a la fricción. Vamos a contestarlo. Entonces, igual que los otros problemas que ya hemos estado viendo, primero nos vamos con los datos. Entonces, ¿qué datos me da el problema? Se me borró, pero ¿cuánto es la masa del sillón? De 10 kilogramos. Ajá. Entonces, tenemos que la masa del objeto con el que estamos trabajando es de 10 kilogramos. Ponemos, la masa es igual a 10 kilogramos. ¿Y qué está afectando a esa masa? Nos dice que recibe una fuerza de ¿cuánto? De 15 newtons. Entonces tenemos que la fuerza es igual a 15 newtons. Por ahí me da un tiempo que lo voy a anotar. No sé si me vaya a servir o no, pero pues vamos anotando el tiempo. ¿De cuánto es el tiempo? De 15 segundos. ¿Y qué me pide que calcule? Me pide que calculemos la
aceleración, ¿cierto? Entonces vamos a poner aceleración igual a, no conozco el valor de la aceleración, y me va a quedar en metros sobre segundo al cuadrado. Ajá. Tenemos una masa, tenemos una fuerza, tenemos un tiempo, y vamos viendo qué datos me sirven y qué no. Vámonos con la fórmula. La fórmula que hemos estado utilizando es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Primero, está la variable que a mí me interesa conocer. ¿Qué resultado quiero obtener? La aceleración, ¿cierto? ¿Está la aceleración involucrada? Sí, entonces me funciona. Me da una fuerza, ¿cierto? Y me da una masa. También me está dando un tiempo, pero pues el tiempo no lo ocupo. ¿Por qué? Porque no viene en la fórmula. Ajá. Tengo que despejar, ¿cierto? ¿Quién le está estorbando a la aceleración? La m está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces tenemos que la aceleración es igual a la fuerza sobre nuestra masa. Nos pasamos a la sustitución, donde tenemos que la aceleración es igual a la fuerza, que la fuerza es de 15 newtons, sobre la masa que es de 10 kilogramos. Y ya nada más para el resultado, hacemos la operación que sería 15 entre 10 y me da que la aceleración es de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima, vamos a ver lo último que nos falta de estática y dinámica y vamos a empezar con fluidos, para con la parte de fluidos hacer la página 24 y 25, de su libro, de su guía, perdón. Después de ahí nos vamos a pasar a temperatura y calor, a ver si podemos verlo también la próxima clase. Contestar la página 28 y 29. Entonces, me despido de los que están por ahí en su casa y nos vemos la próxima semana para continuar con la página 19 de su guía, ver nuevamente la teoría y aplicarlo a los problemas que vienen en su guía.
Y pasamos a la parte de fluidos. Ajá. Ver qué se puede analizar de los fluidos, qué es un fluido, y también contestar algunos problemas de fluidos. Entonces me despido, que les vaya bien y nos vemos el próximo sábado.